Voy a empezar a grabar desde acá la clase, para quienes no hayan podido estar presentes y necesitan volver a ver el video por alguna cuestión. Lo estaré subiendo en un rato a YouTube y pasándoles el link a través de Classroom. Bien, fuente de alimentación. ¿Saben de qué se trata? Ya en algún momento lo mencionamos, dijimos qué función tiene, para qué sirve. ¿Quién me puede decir qué es en una computadora la fuente de alimentación? Y profe es la encargada, es como es la fuente, ¿no? Que es como el componente que alimenta con energía toda la computadora. Bien, es una parte de la compu que tiene como tarea eso que dijo el compañero, repartir energía a... Claro, distribuye la energía en toda la computadora. Bien, en casi toda la computadora hay algunos dispositivos que, como consumen mucha energía, no pueden recibir la energía que manda la fuente, que tiene una potencia bastante baja, eh, como por ejemplo el monitor, la pantalla de la compu, ¿no? Tiene un enchufe aparte, una fuente aparte, pero todas las partes que están adentro del gabinete, todos los que son componentes internos, como los hemos llamado, reciben su energía de la fuente de alimentación. Algunos que rodean al gabinete, como el teclado o el mouse, están conectados por USB o por el cable PS2, que es el modelo anterior de teclados y mouse, también reciben su energía de ahí. Entonces, la fuente de alimentación lo que hace es esto, repartir energía a varios dispositivos de la computadora, encargarse de que estén alimentados con electricidad y puedan funcionar. Buenas tardes, Alejo. Estamos hablando de fuentes de alimentación. Es el primer tema que vamos a estar trabajando, el primer dispositivo que vamos a estar analizando a fondo, con más profundidad en esta materia. Así que estamos empezando con nuestra unidad número 1, que se trata de esto, de fuentes de alimentación por ahora. Así que ya dijimos lo que era. Es una parte de la compu que se encarga de dar energía a las demás. Tiene un par de funciones más, o quizás dentro de esa misma función de dar energía, cumple con un par de tareas más. Una de ellas es transformar la electricidad. Electricidad que llega desde el enchufe de nuestras casas como corriente alterna. La fuente de alimentación la transforma en corriente continua. Ustedes quizás se acuerden de años anteriores, estuvieron trabajando con electricidad, que hay dos tipos de corriente distinta, una alterna, que es la que encontramos en los enchufes de nuestra casa, por ejemplo, y continua, que es la que tienen las baterías de los celulares, de las computadoras, o las pilas, esas clásicas pilas. La computadora necesita corriente continua para funcionar. Cada uno de sus dispositivos usa ese tipo de energía. Entonces, la fuente de alimentación lo que va a hacer es recibir desde el enchufe de nuestra casa corriente alterna y transformarla en corriente continua. Todo esto que estoy diciendo ahora en un cachito lo vamos a copiar en la carpeta, así nos queda ya esa data en forma resumida y bien marcada, ¿no? Además de esto de transformar la energía de corriente alterna a corriente continua, la fuente de alimentación también filtra los voltajes. ¿Saben a qué se llama voltaje? Que son los voltios, o vatios, o watts. Profe, ¿puede ser la unidad en la que se mide la electricidad? Bien, se mide la intensidad de la corriente en voltios, lo que vamos a llamar voltaje. En el enchufe de nuestra casa yo dije que tenemos corriente alterna que llega a 220 voltios. La fuente de alimentación, además de transformar esa energía en corriente continua, baja los voltajes a los valores que necesita la computadora, que son mucho más bajos. Hablamos de bajar de 220 voltios
a 12 voltios, 5 voltios y 3,3 voltios, que es lo que van a usar las distintas partes de la compu. Así que la fuente de alimentación cumple con esas dos tareas. Es una especie de adaptación de la energía que hay en el enchufe a la energía que necesita la compu y cada una de sus partes. Buenas tardes a Joaquín, que entró ahora hace un ratito. Estamos hablando de fuentes de alimentación, te cuento. Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Bueno, vamos a escribir en las carpetas. Saquen las carpetas, no sé si las tienen ahí medio a mano, si no les doy un minutito para que las busquen. Y vamos a ir escribiendo esto que yo acabo de comentar. Lo voy escribiendo en el chat, lo que vamos a escribir. Vamos, la fecha de hoy. Fíjense que en el chat puse el título de lo que vamos a empezar a trabajar hoy. Dice unidad número 1, fuentes de alimentación. Abajo, como subtítulo, introducción. Ahí está. Decía, ¿qué diferencia hay entre una fuente buena o que funciona bien y una que no es tan buena o que funciona mal? Y tiene que ver con los voltajes que brinda. La fuente tiene que dar estos 3 voltajes que nosotros anotamos, 12 voltios, 5 voltios y 3,3, o valores muy cercanos a ellos. Si nos da valores que se van para arriba o para abajo, nos da en lugar de 12, no sé, 14 o 15 voltios, o nos da 9 o 10, está poniendo en peligro a todo el resto de la computadora. Entonces, es una parte de la compu que es muy importante porque si falla, pone en peligro al resto del sistema. Cuando nos vayamos a armar una compu, cuando vayamos a laburar en algún momento armando computadoras para otra gente, es una salida laboral muy interesante la de armar computadoras por partes y después venderla entera y hacerlo de acuerdo a lo que piden los clientes también interesante. Tenemos que prestar atención a las fuentes que le ponemos a la compu. Es mejor gastarse un peso más, comprar una fuente que sabemos que funciona bien, porque así estamos protegiendo a todo el resto del sistema. Vamos a ir viendo en las próximas 2 o 3 clases las diferencias que hay entre fuentes buenas, fuentes que no son tan buenas, fuentes que son una porquería, que mejor ni tocarlas, y las diferencias que hay en cuanto a precio, a funcionamiento, y a esto de por qué es importante ir a por una que sea más o menos confiable, y cómo hacer para darnos cuenta de que lo es. Esto más o menos lo vamos a ir haciendo con cada parte de la computadora, como para que llegado el final de este año, el final de la cursada de la materia, ustedes tengan una idea de cómo armar una computadora sin que les salga 5 millones de dólares y sin que sea una porquería, teniendo en cuenta estas dos cosas, la relación calidad y precio. Acá en nuestro país, bendita Argentina con sus crisis económicas, es algo muy importante, el tema de cuidar el bolsillo y tratar de sacarlo mejor con la poca plata que podamos invertir. Vamos a trabajar un poquito en este rato que nos queda. Yo ya subí en Classroom una actividad que van a estar viendo ahora en la pantalla, pero ya está subida en Classroom. Justamente sobre fuentes de alimentación, que es lo que yo estuve presentando en este primer ratito de clase.
Bueno, están viendo en la pantalla el documento que tiene la información que vamos a estar analizando y la actividad que ustedes tienen que resolver. Vamos a trabajar así, hagamos de cuenta que estamos en clase, que esta es una actividad para hacer en clase. Estamos en clase en realidad, hagamos de cuenta que estamos en el aula, quise decir. Que esta es una actividad para resolver en el aula y que la vamos a leer entre todos, la vamos a analizar un poquito y yo después les voy a dejar un rato para que resuelvan las consignas, que son 3, acá, y me manden sus respuestas vía Classroom. Bien, ya dijimos qué es la fuente de alimentación. Llegado este momento del año, lo que haríamos si estuviéramos en el aula es agarrar fuentes de alimentación, que hay un montón tiradas por todo el taller, y empezar a probarlas, empezar a ver cuáles funcionan, cuáles no, si funcionan bien, si funcionan mal, si tienen algún problema que podemos arreglar o es mejor descartarlas. Como no podemos estar en el taller, vamos a tratar de hacer algo lo más cercano posible a eso y tratar de analizar qué problemas se podrían presentar, cómo detectarlos y lo primero de todo, cómo probar una fuente de alimentación. Algo que hacemos siempre los técnicos, seamos técnicos en informática o en la materia que sea, es resolver problemas. Nuestra profesión, por decirlo de alguna forma, se caracteriza por eso. Nos vamos a encontrar con un montón de problemas, de situaciones que tenemos que resolver, y está en nosotros buscar la forma de cómo resolverla y tratar de que sea lo más rápido posible, con el menor costo posible, lo más eficientemente posible. Una forma en la que tenemos que pensar para resolver cualquier tipo de problemas que se nos presente en la vida, sea en la vida profesional, sea en la vida intelectual mientras estudiamos o incluso en la vida personal, es cuando tenemos un problema, pensar en las soluciones más sencillas primero. Siempre hay que ir de lo más simple, de lo más tonto, de lo más pavo, a lo más complejo. Esta es una forma de ir descartando una por una las distintas posibles soluciones a nuestro problema, sin arrancar por lo más difícil. Siempre tenemos que arrancar por lo más sencillo, porque puede ocurrir que por ejemplo, nuestra computadora no encienda, y el problema es que se había roto el enchufe, o que estaba desenchufada. Mientras estaba barriendo le pegué con la escoba, quedó el enchufe medio flojito y no prende. Y yo desarmé toda la computadora, estuve con el tester midiendo y no encontraba cuál era el problema. Y resulta que era esa pavada, te querés matar. Estuviste todo el día renegando con herramientas, la máquina y todo, y era una pavada. Entonces, siempre tenemos que arrancar por ahí, por la pavada. Vamos a pensar en lo más sencillo. Nosotros en nuestra materia vamos a aprender a resolver problemas que tienen que ver con la compu, cualquier tipo de computadora. Pensamos siempre en computadoras de escritorio como un estándar, porque las demás computadoras se le parecen mucho. Así que vamos a arrancar hablando de computadoras de escritorio. Uno de los principales problemas que tienen las computadoras de escritorio es que de un momento a otro dejan de encender. O la estamos usando y se apagan solas, se reinician solas, o directamente no prende más. Un día se apagó, la apagué yo y la compu no arrancó más. Es uno de los problemas más comunes, que la compu no encienda. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Vamos a pensar siempre, como dije recién, en la solución más tonta primero, y de ahí vamos a ir avanzando en nivel de complejidad hasta llegar a lo más difícil, que es agarrar la compu con un microscopio y ver que no haya ningún circuito que esté dañado y cosas así, que ya es algo súper complejo, que en la mayoría de los casos no llega a ser necesario. ¿Qué sería lo más tonto que le puede pasar a una compu que no prenda? ¿Cuál podría ser la causa más pava? La clásica, ¿estás seguro que su computadora está enchufada? Cuando llamamos a un servicio técnico porque no nos anda algún aparato,
nos preguntan eso primero. Y no es que piensen que somos unos tarados, porque no nos conocen. Puede ser que yo sea un tarado, pero el tipo del servicio técnico no lo sabe. Ellos proceden de esta forma porque justamente son técnicos, ¿no? Tienen que partir de lo más sencillo. Lo más sencillo sería, fíjate el enchufe, fíjate que la compu esté enchufada. En caso de que la compu esté enchufada y no haya nada raro con el enchufe, tenemos que pasar a un siguiente paso, un siguiente problema a descartar. Puede ser un problema en el cable de alimentación de la compu. Este cable que se ve acá en la foto, que es el que va desde la fuente hasta el enchufe. ¿Cómo hacemos para probar ese cable? Para probar que ese cable funciona. ¿A alguien se le ocurre? No sé, profe. La solución más fácil y más práctica es agarrar otro cable igual y reemplazarlo para ver si funciona. Si no arranca con ninguno de los dos cables, lo más probable es que el cable no sea el problema. Estos cables son muy comunes, seguramente en el monitor de nuestra compu tengamos uno igual. Entonces lo sacamos del monitor, lo ponemos en el gabinete, tratamos de prenderla y capaz que arranca. Si la compu arranca, el problema era el cable, ya lo sabemos. Si la compu sigue sin arrancar, tenemos que ir al siguiente paso, y acá es donde llegamos a la fuente de alimentación. Ya probamos el enchufe, ya probamos el cable, lo que sigue en esa cadena de cosas entre la electricidad y mi computadora es la fuente de alimentación. A la fuente de alimentación vamos a probarla a través de dos formas que ustedes van a ver en un video, porque, bueno, como dije, la idea es hacer esto en clase. Como no estamos asistiendo al taller, lo vamos a ver a través de un video. En el caso de que volvamos a las aulas, haremos eso que vieron en el video, que está acá, nosotros con nuestras propias manitos en las fuentes que hay en el taller. Una de las formas es usando un tester multímetro de estos, que tal vez hayan usado ya en años pasados. En el caso de que no los hayan usado, tranquilos que no es nada raro, bastante fácil de usar, por lo menos para este uso que le vamos a dar. Consta de dos pinzas, dos puntas, una positiva, una negativa. Con eso nosotros vamos tocando cada parte del circuito que queremos analizar y en su pantalla nos va a aparecer qué voltaje está circulando por esos cables, ¿no? Como dije, en la fuente de alimentación tenemos distintos voltajes. Una de las pruebas consiste en ver que cada uno de esos voltajes sea el que tiene que ser, sea correcto. La otra forma de probarlas, que está mucho más copada, y que esta, si van a laburar en algún momento de técnicos con computadoras, van a usar esta forma porque es mucho más práctica, es con este aparatito, que está diseñado específicamente para testear fuentes de computadora. Acá se van a conectar los distintos cables, como van a ver en el video de la fuente, y en la pantalla del aparatito nos va a ir tirando una información sobre cada uno de esos cables, qué voltaje tiene, si está funcionando todo correctamente, o si tenemos algún problema. Esto lo van a ver ustedes en esos dos videos, que sería la parte práctica de esta clase, que no la podemos hacer en persona, así que la vamos a ver como espectadores nada más por ahora. Y lo que tendrían que responder ustedes es este pequeño cuestionario, bastante sencillo, como para completar un poquito eso que copiamos recién en la carpeta. Dice, en otros tipos de computadoras como celulares o portátiles, netbooks, notebooks, tablets, ¿de dónde reciben la alimentación los componentes internos? Ya lo estuvimos hablando hace un rato, así que ya tienen la respuesta ahí lista para copiarlo. Después, tenemos que ver las fotos que hay en el documento, están un poquito más arriba.
las de acá, y decir, ¿qué colores ven ustedes en los cables? Esto es importante porque cada color significa un voltaje o una función distinta. Entonces nosotros tenemos que saber a qué corresponde cada uno de esos colores, para que cuando vayamos a probar la fuente sepamos qué es lo que estamos probando, qué es lo que estamos buscando. En cada uno de esos cables, en cada uno de esos colores, vamos a buscar un voltaje. Lo que tenemos que hacer en esta parte teórica es decir qué colores tienen los cables que ustedes ven y investigar después, aparte, en alguna página pueden buscar o directamente una imagen en Google sobre fuentes de alimentación y poner en esa lista de colores que pusieron qué voltaje corresponde a cada color. Vamos a ver que, por ejemplo, el cable amarillo tiene 12 voltios, el cable azul tiene menos 12 voltios, y así. Cada color de cable tiene un voltaje específico o una función específica. Esto les queda para completar ahora, en este ratito de clase que nos quedaría, y espero que me manden la respuesta por Claro. Yo me quedo por acá, estoy conectado, así que si necesitan ayuda con algún punto, me lo dicen. Antes de que se nos termine la reunión, que nos quedan 3 minutos, los escucho si tienen alguna duda, alguna pregunta. Estoy aquí. No, está ¿Estamos todo bien? re claro. Bueno, entonces tienen la actividad en Classroom. No sé los demás compañeros, si alguien quería preguntar algo, ¿estamos bien? No, profe, está todo bien. Pues, bueno, entonces entramos a Classroom y a responder estos 3 puntitos. Cualquier duda que surja mientras están trabajando, me escriben por ahí por los comentarios de Classroom o por un mensaje privado que les contesto. Yo me quedo acá en la compu. Nos vemos el martes que viene, por acá por Zoom, a la misma hora. Ok, profe. Ok, Que anden profe. muy bien, chicos, Bueno, buena semana. ahora le mando. Chao, Chao. chao, profe. Nos vemos. Chau.